4 pasos que te ayudarán a volver a tu primer amor por Dios. Este tema es uno de los temas más frecuentes en los tiempos de hoy, en los tiempos de la actualidad, ya que muchos han dejado su primer amor, han dejado su primer estado, como eran antes, como eran al principio. Y deben de volver a ese principio, deben de volver a ese amor. Entonces, perder el primer amor por Dios es algo que le puede suceder a muchas personas, a muchos cristianos. También, no solamente es un caso que sucede hoy en la actualidad, sino que ya viene desde tiempos de los primeros seguidores de Jesús. Es una situación, es un problema, es algo muy lamentable, porque esto nos puede separar de Dios. Pero aún nosotros separándonos de Dios, tenemos una oportunidad de regresar al primer amor. Entonces tenemos 4 puntos, 4 pasos que debes de seguir para lograr volver a tu primer amor por Dios. Antes de empezar, quiero que te suscribas a mi canal, toques la campanita, comentes y dale a compartir este video para que muchos escuchen y sean edificados. Paso número 1, primer paso es recordar. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es importante saber esto, porque hay que volver a recordar de dónde caímos, a dónde fue que caímos, en qué momento caímos, para arrepentirnos y volvernos a levantar. Por eso es necesario que vuelvas a recordar cómo eras cuando estabas en ese primer amor. Tú debes de hacerte preguntas en tu vida, como por ejemplo, ¿con qué frecuencia buscabas de Jesús? ¿Cuál era mi actitud al yo ir a la iglesia? ¿Cómo era mi forma de orar? ¿Cómo era mi actitud cuando leía la Biblia? ¿Cómo me sentía cuando hablaba acerca del cambio que Dios hizo en mi vida? Por eso, una vez que hayas recordado cómo te sentías cuando entregaste tu vida a Jesús, toma nota de cuán diferente es la situación ahora. Este paso no es para que te sientas mal, sino para que te sirva de inspiración y anheles volver a tener esa misma conexión con Dios. Luego, haz una oración y confiesa tus pecados ante Dios. Por eso es importante volvernos a Dios para regresar a ese primer amor. Dios sabe lo que has hecho, pero Él quiere ver, ¿sabe qué? Tu arrepentimiento y ganas sinceras de cambiar. En tu oración también pídele que te ayude a volver a sentir el primer amor y te dé la perseverancia para mantenerlo. Paso y punto número 2, obedece al Señor. Apocalipsis 2:5, después que dice arrepiéntate, dice y vuelve a obedecer a Dios. Es importante conocer esto, porque para nosotros, por regresar al primer amor, tenemos que obedecer a Dios. Las cosas salen mal cuando comenzamos a obedecer a nuestros propios deseos y no a los principios de Dios. Seguir sus mandamientos no te hace esclavo, te libera. Esto es porque solo nuestro Padre sabe que es lo mejor para nosotros. Si nos pide que lo obedezcamos es porque conoce las consecuencias que nuestras acciones tendrán. El segundo paso para volver a tu primer amor, entonces,
es cumplir sus preceptos, cumplir su palabra, obedecer su palabra. Mas sin embargo, esto es necesario que lo hagas con la ayuda del Espíritu Santo. Paso número 3. Debes de dejar de pecar. Cuando tú dejas de hacer lo malo, tú empiezas a vivir una vida de santidad. O sea, es cierto que Dios perdona, ¿verdad?, nuestras fallas. Cuando lo hacemos una y otra vez, solo porque Dios es misericordioso, entonces jamás tendremos una relación con Él. Por eso es necesario que nosotros rechacemos todo lo malo y comencemos a practicar lo que dice la Biblia. Nadie es perfecto, pero Jesús nos dejó el Espíritu Santo como ayuda y guía para estar siempre en sintonía con Dios. El Espíritu Santo, quien da la sabiduría y la fuerza para resistir las tentaciones y alejarnos del pecado. Punto número 4, paso número 4 y final. Haz lo que hacías al principio. Este punto es muy importante porque tú debes de volver a hacer lo que hacías antes. El primer paso consistía en qué? En recordar, ¿verdad?, qué hacías cuando estabas en tu primer amor. Pero en este último paso, no solo es recordar, sino hacer. Quizás no puedas repetir al pie de la letra las mismas buenas costumbres que tenías, pero si puedes hacerlo mejor, hazlo. ¿Por qué? Porque al principio tú orabas con constancia, determinadamente, leyendo la Biblia, orando, ayunando. Tú tienes que volver a esos síntomas, tienes que volver a esa etapa, volver a tener esa empatía, volver a tener esas horas, esos minutos, a estar más cerca de Dios. Por lo tanto, vuelve otra vez a hacer lo que hacías antes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, vuelve a tu primer amor. Dios te bendiga.